Durante la Segunda Guerra Mundial, el químico alemán Otto Hahn y la física austríaca Lise Meitner descubren la fisión nuclear, convirtiendo así la bomba atómica en una posibilidad teórica. La comunidad científica se preocupa de que los nazis sean los primeros en desarrollar un arma de tales magnitudes, por lo que el propio Albert Einstein firmó una carta solicitando al presidente de los Estados Unidos de esa época para que comenzaran a trabajar en ello, lo que se conoce como Proyecto Manhattan, que fue liderado por el físico estadounidense Robert Oppenheimer. Este proyecto culminaría en uno de los hitos más oscuros de la historia de la humanidad. Desde eso hasta hoy en día han ocurrido muchas cosas, y más cosas, y más cosas, y más cosas. Y hubo quienes dijeron que la modernidad acabó, y que entramos a una nueva etapa. Le quisieron poner posmodernidad. Y aquí nos encontramos, comenzando el 2021 con un rebrote de pandemia y llevando a cabo iniciativas para vacunar a la población. Y aún a pesar de todo esto, hay quienes se oponen a las vacunas. Hay otros que aseguran que la Tierra es plana, que estamos gobernados por Illuminatis, que Paul McCartney está muerto, que Stairway to Heaven contiene mensajes satánicos, que Soros, que las Torres Gemelas, que la Alucinaje, que Pizzagate y bueno. ¿Qué tiene que ver todo esto con Dr. Stone? Me parece el momento perfecto para hablar de la relación entre la política y la ciencia, ya que si bien el año pasado probablemente esta última haya sido un tema bastante recurrente, los conspiracionistas, pseudocientíficos y fanáticos están más presentes que nunca y es justamente ese punto donde entra en juego Dr. Stone. La obra nos plantea que la ciencia no necesariamente es política, pero la forma en la que la utilizamos en nuestro día a día o nuestro propio acceso a ella sí lo es. Y de eso es básicamente lo que trata el anime. Es una oda a la ciencia, lo útil que es, y si bien es cierto que ha hecho mucho daño a lo largo de la historia, como lo indica Tsukasa, han sido también muchos sus beneficios. Es cosa de preguntarle a Suika cómo esta cambió su vida con algo tan simple como unos lentes. Además, plantea una idea interesante. Si la sociedad se reseteara y habría que partir de cero, quizás estemos dispuestos a cometer los mismos errores del pasado para recuperar la vida que tenemos hoy en día. Y es lo que nos propone Senku. Hablaré sobre las dos ideologías contrapuestas en la obra y cómo estas están presentes en nuestra sociedad actual y sobre todo qué es lo que caracteriza a ambas, ya que es notable la diferencia de pensar entre Senku y Tsukasa, porque detrás de ello no hay solo distintas personas, hay formas radicalmente opuestas de comprender la realidad social y natural. Dr. Stone plantea un universo post-apocalíptico donde el protagonista debe reconquistar todos los avances científicos precedentes usando únicamente los materiales disponibles en la naturaleza, meta que se contrapone a los ideales de Tsukasa, quien desconfía de la ciencia y de los adultos que construyeron el mundo en el que vivían anteriormente, adultos que fueron los mismos que cultivaron la herencia científica que guarda Senku en su mente. Dicho lo anterior, creo que ya se imaginan por dónde va el asunto. Senku encarna los ideales de la modernidad, que confía en la ciencia como respuesta a las interrogantes del ser humano. Tsukasa ya vivió los frutos de esa modernidad y los rechaza, así como la sociedad que habían creado, conciencia de lo que podríamos llamar posmodernidad. Pero, ¿qué es la modernidad y la posmodernidad? El filósofo francés Descartes, en su libro Meditaciones Metafísicas, enuncia la famosa frase «pienso, por lo tanto existo». Esta frase será revolucionaria ya que será el comienzo de la filosofía moderna. El ser humano cambia su forma de interpretar la realidad. La razón comenzará a ser la forma de conocimiento válido para encontrar verdades universales y objetivas. Nace el espíritu científico y con él una gran revolución científica en varias áreas del conocimiento. Isaac Newton postula la ley de gravitación universal en la física. En la biología, Harvey comienza el estudio de la estructura general del corazón, surgiendo así la fisiología. Robert Boyle será el primero en separar la química de la alquimia, se inventa la calculadora mecánica, el digestor a vapor, los telescopios, refractores y así con varias cosas más. El método científico, de acuerdo a la racionalidad moderna, guiará al ser humano hacia la paz y el bienestar, y comenzará un proceso histórico que durará siglos y derivará en revoluciones industriales, colonizaciones, guerras mundiales y lucha por derechos civiles. Llegamos a mediados del siglo XX cuando la gente se comienza a preguntar si todo el progreso científico sirvió realmente para algo. Tenemos un continente en ruinas y una población cansada y empobrecida. Los filósofos comenzarán a dedicarles duras críticas al proyecto de la modernidad y todo lo que conllevaba. Este malestar se convertirá en el pensamiento postmoderno.
El ser humano dejó de creer en cualquier causa mayor que le daba sentido a su existencia. El liberalismo, el fascismo, el socialismo, el cristianismo, ningún proyecto cumplió su promesa, como dice Esquizofrenia Natural en su video sobre el tema. Bueno, a los adultos les acaban de decir que no existe Santa Claus. Teniendo en cuenta este contexto histórico, volvamos ahora a Dr. Stone. Senku quiere fundar el reino de la ciencia, un reino que busca constantemente el conocimiento y democratizarlo a todos sus habitantes. Su casa rechaza la ciencia, pero no del todo, quiere tener el monopolio de esta, porque piensa como buen dictador latinoamericano genérico que solo él sabrá lo que es bueno para el mundo. Su arrogancia me recuerda mucho a la de la gente que cree que el universo conspirará a su favor y que con solo sus buenas vibras una persona incluso puede sanarse de enfermedades. Senku, por otro lado, busca entregarle la ciencia a más personas, ya que sabe que solo no podrá fundar su reino y que la ciencia es algo intrínseco del ser humano, que no puedes quitárselo como quiera hacerlo su casa. Tenemos el ejemplo de Chrome, el cual sin tener ningún conocimiento previo a diferencia de Senku, buscaba la ciencia y la hacía con lo poco que tenía, porque si el mundo se acabara como lo conocemos, de todas formas buscaríamos restablecerlo, ya que todos queremos vivir mejor. Es algo casi instintivo, buscamos la supervivencia y la mejor forma que conocemos para lograrlo es la ciencia. Senku no discrimina a nadie, al igual que la ciencia, todos pueden ser parte de ella, incluso los niños. De hecho, trabaja con Suika y la incluye en su programa porque confía en sus capacidades. Su casa, por otra parte, no quiere revivir a los adultos, ya que estos para él son los culpables de lo podrido que estaba la sociedad anterior, basando su juicio de la gente en la identidad, en este caso la edad. A diferencia de Senku, que valora la experiencia, como ocurrió con Kaseki, quien a pesar de su edad se interesa por la ciencia y es realmente bueno en ella, su edad, más que un impedimento, es una virtud. Por otra parte, Senku no impone a nadie sus creencias, al contrario, acepta sin quejas vivir apartado del pueblo y las personas se van uniendo a él, a medida que va demostrando lo que puede hacer a través de la ciencia. Por eso es tan diferente a las ideologías, porque creemos en ella una vez que nos demuestra que está en lo correcto. No exige fe ciega, sumado a eso la ciencia siempre está en constante cambio, busca ser refutada porque ese es su fin, encontrar la verdad. Esto es totalmente lo contrario a la creencia de quienes rechazan la razón como conocimiento. La única verdad son mis sentimientos, y esta se constituirá como una verdad absoluta, y como hay tantas verdades como personas, importa más el sentir a lo que realmente es razonable. Tal como piensa su casa, que tiene un modo de pensar que no puede ser refutado, no acepta matices y es la verdad absoluta, porque eso es lo que él cree correcto, es sin dudas un líder totalitario. Otro punto muy relevante en el modo de pensar de su casa es la santificación a la naturaleza, a la que ve como algo sagrado y puro. Y si bien es cierto que gracias a los árboles que nos dan oxígeno vivimos, la naturaleza está lejos de ser una diosa hermosa y benevolente. Si fuera una diosa se parecería más al dios castigador del Antiguo Testamento, ya que mirarla desde la comodidad de tu ventana o los veranos cuando vas a acampar es muy diferente a realmente vivir en ella. No solo es peligrosa y lejos de ser hermosa es mortal. Está llena de virus, bacterias, enfermedades, depredadores, no es el sitio pacífico que tanto alaban. Además, actualmente se cree erróneamente que la ciencia y la naturaleza están en constante disputa, y es todo lo contrario. El mayor aliado de la naturaleza es la ciencia, ya que ésta se encarga de investigar las distintas especies, ecosistemas y sobre todo cómo hacer que perduren, facilitarles las condiciones de vida y de reproducción. El problema de la contaminación, por ejemplo, tiene más que ver con las políticas públicas, la no implementación de una economía circular, con el exceso de consumo, con el mercado, pero no con la ciencia. La que sí es sustentable o no dependerá de las autoridades, pero esta podría ser amigable con el medio ambiente sin problema, como la que crea precisamente Senku, quien propone algo así como una tecnocracia, pensamiento basado en la idea de que el más capacitado para gobernar la sociedad es el que cuenta con más conocimiento técnico. Y si bien es cierto que no ha demostrado especial interés por el poder ni por gobernar, indirectamente el desarrollo tecnológico que está impulsando al reino de la ciencia lo vuelve su líder. Y aquí cabe preguntarse, ¿es la ciencia una ideología más? La pregunta en sí es difícil de responder, porque son muchas las aristas que entran en juego. Hace 2 años en mi país, un grupo de animalistas liberó a unas ratas que se encontraban en el laboratorio de una universidad. El desenlace fue que murieron todas, muchas por culpa de los perros, y los animalistas se defendieron señalando que era mejor morir libre que vivir en un laboratorio. Lo que no sabían, porque nunca quisieron informarse realmente, era que las ratas eran autóctonas y se usaban para estudiar la conservación de esa especie, y gracias a su capricho todas murieron. Eso pasa con las ideologías fundamentalistas.
sobre todo con el relativismo que acepta muchas verdades. Ellos quisieron creer lo que más convenía a su discurso, sin informarse primero, porque cómo se sienten al respecto no puede ser refutado. Y como yo me siento es la única verdad posible, no buscan informarse más allá y cometen estos errores. Y al respecto no puedes decirles nada porque no puede ser un error tus sentimientos. Comparemos la sociedad de Tsukasa con la de Senku. Tsukasa les exige lealtad y seguir sus órdenes. Senku les exige trabajar para el reino de la ciencia, sobre todo como mano de obra. Parece más atractivo quedarse con Tsukasa para no tener que trabajar, pero Tsukasa, ¿qué les da a cambio? Nada. Poder vivir en una comunidad y relacionarte con más personas. Poder cazar en conjunto. Sí, estos son algunos de los beneficios, pero ahora pensemos, ¿qué les ofrece Senku? Sí, tendrán que trabajar, pero con iluminación, comiendo ramen, y eventualmente, si se enferman, podrán ser curados. Deben trabajar, pero al respecto ganan una vida llena de comodidades, y el trabajo paulatinamente irá disminuyendo a medida que la ciencia avance, y las personas tendrán tiempo para pensar, cuestionarse ciertas cosas y organizarse políticamente. La invención del fuego fue tan importante para el ser humano ya que agilizó el proceso de alimentación. Los humanos tardaban horas en digerir la carne cruda, que era muy dura y de difícil digestión para una especie sin garras ni colmillos. Todo cambió cuando se inventó el fuego y pasamos a reducir el tiempo invertido en comer, ya que la carne se ablandaba considerablemente. Gracias a todo este tiempo ganado, pudimos desarrollar otras habilidades. Eso es lo que pasa con el reino de la ciencia. Senku los hace trabajar, pero viven mucho mejor que antes y ahora tendrán tiempo para su desarrollo personal y colectivo, cosa que en el reino de Tsukasa no existirá, ya que lo único que queda es sobrevivir. Tampoco vemos que su organización política sea muy compleja. Tienen un líder que es el jefe, Tsukasa, el cual viste una piel de león, lo que se asemejaría al rey de la selva. Él ordena al resto y ellos cumplen. No hay espacio para nada más, al menos de momento. Es el rey, ya que es el más fuerte. O sea, el valor más importante es la fuerza. Ser el más apto para sobrevivir, como lo dijo Darwin. Pero esto es más aplicable al resto de los animales que a los seres humanos, ya que nosotros tenemos algo que nos diferencia del resto: nuestra razón. Volvamos al reino de la ciencia de Senku. El pueblo se guiaba por la misma lógica. El líder debía ser el que ganara un torneo, o sea, el más fuerte. Pero esto se acabó completamente cuando Senku y Chrome ganaron, siendo físicamente los más débiles. Al parecer, los humanos no nos guiamos por las mismas reglas, y nuestra fuerza está en nuestra razón. Algo que Tsukasa entiende, por eso quiere deshacerse de Senku, porque es el único que podría derrotar su fuerza física. Tsukasa siente una gran superioridad moral sobre lo que hace y cómo piensa, pero esto en realidad está basado en falacias, ya que, por ejemplo, repudia el hecho de cobrar impuestos, y es algo que él nunca hará. Pero, ¿por qué él debería cobrar impuestos en un principio? ¿Qué le está ofreciendo a los habitantes de su reino? Me explico. Los impuestos sirven para satisfacer necesidades públicas que tenemos como sociedad: salud, educación, etc. Tsukasa no les ofrece nada a cambio. Él no es un líder benevolente por no cobrar impuestos. Es lo mínimo que debería hacer por no ofrecerles nada a cambio de seguirlo. Y bueno, en resumen, para algunos la ciencia es beneficiosa, para otros es peligrosa. Pero si recapitulamos su historia, nos daremos cuenta que los beneficios son mucho mayores, y al menos para mí es mejor que esta sea accesible para todos, aunque personas malas puedan utilizarla para fines negativos, que quitársela a todas las personas. Por eso tratemos de informarnos lo más posible de fuentes confiables cuando se requiera un conocimiento técnico al respecto, sobre todo en un contexto tan particular como el nuestro. Espero que les haya gustado el video, y si es así me ayudarías muchísimo con un like, suscribiéndote a mi canal y dejándome tu opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.